Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. Seguimos hablando de educación, no solo porque podemos y porque queremos, ya lo hemos dicho, sino porque es necesario, sigue siendo necesario para la sociedad tocar estos temas. El día de hoy vamos a hablar sobre la capacidad transformadora, la fuerza transformadora que tienen los docentes y el por qué deben de estar en el aula, por qué hay ciertas cosas que, bueno, ya estaremos hablando aquí de ellas, orillan a algunos docentes a abandonar el aula. Pero, ojo, no es que estemos en contra de los derechos laborales ni de temas sindicales, de lo que sí estamos en contra es de todo lo que sea trampa. Y el día de hoy, para eso y más, tenemos a los siguientes invitados. No olvides sintonizarnos a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Benjamín Mendoza y arrancamos. A mi derecha tengo a Naufel Martínez, padre de familia. Naufel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues qué bueno que esté un padre de familia en la mesa, eso me gusta mucho porque también se va a hablar desde otro punto de vista. Es un sector que creo que a veces no se toma tanto en cuenta por los medios de comunicación, así que bienvenido, Naufel. Muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes aquí esta noche. Juan Carlos Ayala, profesor y jefe de sector aquí en Michoacán. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Excelente tarde-noche, maestro en educación, jefe de sector. Perfecto, correcto, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Y tenemos a alguien que hace una labor pues importante y que está en constante contacto con las personas. Miroslava Schember, tú te encargas de coordinar la estructura territorial del Partido Morena y tienes mucho contacto con las personas en el día a día. ¿Cómo estás, Miroslava? Bien, gracias, Benja, gracias a ti, a las personas que nos acompañan el día de hoy y a todo tu auditorio. Un saludo a todos. Sí, un saludo a todos y porque es necesario, educar es tarea de todos, dice la Secretaría del Estado y efectivamente estoy de acuerdo. Vamos a empezar contigo, Juan Carlos, porque eres el profesor de la mesa. ¿Cuál es el papel que juega un profesor cuando se encuentra en el aula? Bueno, vamos a cambiar primero el término. Tenemos que comenzar por eso. Con todo respeto lo digo. Acuñar el término profesor es incorrecto. Okay. Porque eso responde a un modelo anterior de preparación docente. El término correcto de los maestros o doctores en educación o licenciados en educación es docente, son docentes del aula. El profesor era cuando egresaban en un programa de estudio de escuelas normales hace más de 3 décadas. Entonces, la reforma educativa asignada el 30 de septiembre de 2019, viene a revalorizar justo esto, a las maestras y maestros en servicio. Vamos a... Bueno, entonces, ¿cuál es el papel del docente? Ya una vez que nos... esa clase de historia. Primero, cuando la nueva escuela mexicana está poniendo al centro de la educación no nada más a niñas y niños, sino a la comunidad. Y cuando habla de la comunidad es que todos van a converger en ella y quienes llevan el papel principal o la batuta para lograr este cambio, esta transformación de nuestro gobierno de la República, la cuarta transformación, es precisamente que tiene que generarse a partir del trabajo que maestras y maestros, los docentes, van a hacer dentro de las aulas en el contexto escolar y también en el escenario de la comunidad, porque van a trabajar ahora en estos 3 escenarios. Ya no es nada más con el grupo de clases, sino en estos 3 ámbitos. Entonces, por eso es importante su participación activa. Claro, y esto naturalmente lo lleva a relacionarse con los padres de familia. ¿Sí? ¿Cómo lo ven los padres? Es un tema un poquito complicado. Obviamente, como padres de familia, pues buscamos el apoyo, la guía de los profesores, de los docentes, aclarando sí. El término, para complementar la cuestión educativa de nuestros hijos. Que el docente no viene propiamente a educar, viene a complementar la educación que damos los padres de familia en nuestros domicilios, en casa. Ellos, desde el punto de vista personal, son un guía, son un complemento para nosotros. Nos ayuda bastante, no solamente, como decía, en la cuestión educativa, en la cuestión de los valores también, en la cuestión de la educación.
de formar ciudadanos y ciudadanas que en su momento van a crecer y van a formar parte del desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad. Para mí, en lo personal, es súper importante que el docente sí esté en el aula, que el docente esté presente, que el docente esté ahí día con día, en su tiempo, en su horario, porque, como vuelvo a decir, es un apoyo para nosotros. Miros, ¿cómo lo ves tú, que tienes contacto con las personas todos los días? Pues súper básico el acercamiento. Primero, pues la importancia que el docente tiene en el aula, ¿no? Venimos de un proceso, pues si quieres, histórico, que estuvimos involucrados todos en el mundo, que es el tema de salud con el coronavirus, con el COVID del 2020 hasta apenas hace un año más o menos que se reincorporó la actividad y las labores pues cotidianas que vivíamos antes de la pandemia, y que se abandonó las aulas y las clases virtuales, una forma nueva de educarse, de educar a las generaciones, a los alumnos, pues fueron cambiando la dinámica también. Y se abandonó, te digo, se abandonó el aula y las aulas pues eran virtuales. Entonces el seguimiento del profesor, la cercanía del profesor con los alumnos, con los niños, las niñas, los adolescentes, pues de alguna manera pues fue cambiando también, ¿no? Entonces es súper importante la gente ahora que ya todos nos reincorporamos a las actividades cotidianas y que la gente, otra vez los estudiantes están en las aulas, pues las familias están bien y se apoyan mucho también los padres de familia, las madres de familia con los docentes. Ok, vamos a ir a una pausa. Yo creo que de entrada nos pusimos de acuerdo todos en la primera, ¿no? Es importantísimo que los docentes estén en el aula, sumamente importante. ¿Qué a que en ocasiones se abandone o no? Ya lo estaremos platicando. También me gustaría escuchar la opinión de Juan Carlos sobre el tema del complemento. Como le dijo Naufel, el docente es un complemento. También él como padre de familia dice, nos toca una parte a nosotros, ¿no? Entonces me gustaría escuchar eso, Juan Carlos, pero regresando de la pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso, Juan Carlos, con peras y con manzanas. ¿Es un complemento o no es un complemento lo que hacen los docentes en el aula? Con peras y manzanas, la nueva escuela mexicana viene a romper muchos paradigmas. Primero tendríamos que preguntarnos qué es lo que el niño o la niña aprenden y si realmente es significativo en su vida. Segundo y más importante, ¿dónde es donde realmente aprenden? ¿En la escuela? Porque decimos, a la escuela es a donde va a aprender. Ajá. Pero niñas y niños y todos nosotros aprendemos en todas partes. Claro. Aprendemos en casa, aprendemos en la calle, con los amigos, con los amigas, amigos, en sí. la televisión. En todas partes tenemos el aprendizaje. Cambia la función, el rol del docente. El docente ya no es el dador de conocimiento. Ya se rompe el paradigma y como nos decía aquí nuestra amiga, la pandemia nos vino a traer enseñanza al por mayor. Cuando dejaban las tareas, se descubrió que niñas y niños y madres, padres de familia, tenían que llamar a la maestra y al maestro, a pesar de que las indicaciones eran explícitas, tenían que llamar para corroborar si esa instrucción que les habían dado era lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una sociedad muy conductual. Lo que necesitamos es simplemente la aprobación. Sé lo que voy a hacer, ya lo leí, pero no lo hago hasta que no me aprueban que lo haga efectivamente. Y ahora la nueva escuela mexicana me dice, ¿cuál es la función del docente? El docente va más allá, ahora va a acompañar al niño y a la niña. Ellos tienen que desarrollar su metacognición. Los nuevos proyectos, estas metodologías sociocríticas, los llevan para que ellos primero identifiquen cuáles son los aprendizajes que van a adquirir. Segundo, cuáles son los productos que van a realizar durante cierto periodo de tiempo.
Y a partir de ahí identifican ellos en dónde están, cómo lo van a lograr y como dice la ley, porque ahora sí lo marca la ley, es corresponsabilidad de madres y padres de familia el que acompañen a su niña, niños en este trayecto formativo, porque también es correcto decirlo así, ya no es un nivel educativo, es todo un trayecto de vida, desde la educación inicial hasta la educación secundaria. Son 10 rasgos, 10 rasgos del perfil de egreso que niñas y niños tienen que alcanzar, jóvenes y adolescentes. Al terminar la educación secundaria, si lograron esa parte, tienen una educación integral. Entonces la función del maestro o la maestra es acompañarlos en todo su proceso y aquí la importancia que todos estén en el aula para que puedan dar seguimiento a este trayecto. Debe de haber una continuidad. ¿Qué pasa? Ya no podemos culpar a la pandemia, pero están los casos de educación secundaria que nos platicaba aquí padre de familia. Niñas y niños tienen un rezago educativo enorme, pero ¿cuánto hace que terminó la pandemia? Entonces, tenemos que identificar dónde están, cuál es el compromiso que vamos a adquirir como niños, como alumnos, alumnas y como madres y padres de familia para que junto con maestras y maestros logremos cumplir el artículo 3º, el derecho a la educación integral de las niñas y niños. Como padre de familia, tú sabes que tienes una chamba, y aquí nos acaba también de dar su punto de vista Juan Carlos. Tienen un trabajo, ustedes saben que el de la escuela es complementario. Sin embargo, cuando llega a haber estos conflictos, estos temas de rispidez, de bote pronto, así, ¿qué es lo que un padre de familia, o en tu caso, pues, no, como padre de familia, piensas? Porque digo, tampoco se trata de cargarnos o de corrernos hacia el otro lado, ¿no? Tratemos de ser objetivos. También hay una serie de demandas que históricamente son legítimas y que el magisterio ha exigido, ¿no? Yo era de los que pensaba que con la llegada de este gobierno estas cosas iban a cambiar, y bueno, nos aventamos un año sin paros. Y nos aventamos también en el tema del gobierno federal una reforma educativa que al parecer ahora sí incluía a los profesores. Bueno, perdón, a los y las docentes, ¿sí? Y que al parecer había recabado sus voces. Pero como padre de familia, ¿cómo ves este panorama? En general yo pienso que está cambiando para México. Pienso que el hecho de que nos incluyan a los padres de familia, que se nos dé un rol más importante en las cuestiones académicas, en el hecho de empaparnos con nuestros hijos, con los estudiantes, en las tareas, en participar más con ellos, es algo que nos hacía mucha falta. Nos hacía mucha falta en el sentido de no dejar exclusivamente a los profesores que se encarguen de la educación académica, porque hay tantas cosas que el menor, bueno, el estudiante en este caso muchas veces no las entiende a primera vista en clase. Necesita el apoyo de papá, de mamá con la tarea para poder complementarlo. Yo insisto mucho en la parte de que somos un equipo, de que tenemos que trabajar a la par para que realmente lo que se aprende desde nivel preescolar, primaria y secundaria le sirva a nuestros hijos. Que en un futuro ellos lo puedan utilizar, que no sea solamente el clásico aprender de memoria como periquito y repetir y después ya no lo utilizo. Que lo que aprendan ellos el día de mañana lo puedan utilizar en su vida diaria o cotidiana. Y cuando se dan estos conflictos, ¿qué posición toma un padre de familia? Pues obviamente no nos gusta el hecho de que no esté el profesor, de que se aleje del aula, de que los niños no puedan acudir a clase como normalmente estamos acostumbrados. Lo digo a título personal, a mí me encanta que mis hijos estén en la escuela porque los hace sentir bien, porque el hecho de que mi hija se levante antes que yo y me diga, papá, me quiero cambiar, quiero mi uniforme, quiero mis útiles, mi lonche porque me voy a la escuela, para mí es muy, muy grato y agradable ver que a ella le gusta estar. Entonces, cuando el maestro no está, por X razón, motivo, circunstancia, pues en lo personal sí no me parece bien. Aparte considero pues que es parte del desarrollo, ¿no?, de los chicos, las chicas,
el tema de estar en la escuela no solo por el tema del aprendizaje, sino también el tema social. O sea, es como uno aprende muchas veces, no debería tal vez ser así, pero en algunas ocasiones, en algunos casos, pues es donde se aprende a cómo relacionarse con el otro, ¿no? Digo, los que a lo mejor tenemos familias muy grandes, hermanos, primos, bueno, ahí lo vamos desarrollando. En la actualidad, muchos hijos son hijos e hijas únicas, ¿no? Entonces hay ahí como cierta interacción. Y bueno, yo considero que es fundamental, ¿no? Esa parte. Miroslava, ¿qué posición tomas tú ante estos conflictos? Pues los conflictos son naturales, son normales. La perspectiva que tienen algunos padres de familia, por ejemplo, lo que nos menciona aquí nuestro amigo, que no les gusta cuando un docente no está en clase, pues es entendible porque al final de cuentas los docentes sirven como guía, no nada más en el tema académico y de la enseñanza, ¿no? Proporcionar la enseñanza, proporcionar las herramientas para el aprendizaje, sino también la formación humana y humanista de los niños, de los adolescentes, de las niñas. Pues es básico que tengan el acompañamiento del docente. Entonces, sí, yo también entendería que hay cierta molestia o inconformidad de parte de los padres de familia cuando los docentes no acompañan a los y las estudiantes, ¿no? Pero también es entendible que pues también en el magisterio, por ejemplo, pues siempre se ha estado pues en pro de la lucha, ¿no? Entonces, pues en muchas ocasiones también hay una lucha que interfiere el estar todo el tiempo en las clases. Afortunadamente, pues desde la Cuarta Transformación ya se ha visto mucho menos los paros y que los docentes pues abandonen las aulas. Y yo considero que también este gobierno ha aperturado el diálogo, se ha abierto. No sé, a ver, no se vaya a confundir, yo no estoy diciendo que no tienen razón, ¿no? Solamente estoy diciendo que, bueno, ha aperturado el diálogo y creo que es un gran avance, algo que antes no se tenía. Yo jamás olvidaré a mis escasos 23, 24 años, el tema de Nochistlán, por ejemplo. Sí, claro. Jamás lo voy a olvidar. Ese era el diálogo que había en otros gobiernos, y bueno, creo que se ha aperturado. Pasaremos con Juan Carlos, que creo que es el indicado para darnos una opinión sobre esto, pero vamos a ir antes a una pausa. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de regreso. Juan Carlos, te cedo los micrófonos. Gracias. Es un tema muy complejo porque no podemos hablar desde un solo punto de vista. Podemos iniciar desde que tenemos que acompañar a la base que es la mayoría. Y son maestras y maestros buenos, docentes comprometidos y que están enamorados de su función. Pero sí se dejan llevar a veces por promesas que ya no son reales, llámese ascensos, cambios, y que para obtener esto algunos grupos los engañan. Les prometen cosas que no se van a cumplir porque la ley es la ley y no podemos ya pasar como tal, no la podemos brincar. Desde mi función como jefe de sector, anteriormente supervisor, la función principal que tengo yo es asegurar que niñas y niños tengan el acceso a la educación. Y para eso tenemos que ver desde la infraestructura, qué equipamiento, pero principalmente el recurso humano. Que estén las maestras y maestros dentro de las aulas. Y tenemos que crear compromisos con las escuelas, con directoras, con directores. Tenemos que ir toda esta parte dialogando acertadamente, lo dijiste. El conflicto no es malo, lo malo es cómo lo llevamos a término. Entonces sí celebro que este gobierno ha logrado llevar todos los conflictos en buen término, que han dialogado y han dado propuestas
han sido muy respetuosos. Cierto que este último año que tuvimos no hubo paros, un año magnífico, logramos avanzar, estuvimos dentro de las escuelas trabajando codo a codo con docentes, con maestras, maestros, pero ahora se vislumbra una realidad que casi por lo regular la vemos cada 6 años o cada 3 años, que es un periodo electoral. No sé por qué surgen distintos grupos que vienen en consecuencia a dañar, no nada más a niñas y niños, estamos dañando al país. Yo creo que si partimos de ese diálogo de decir, vamos a conjuntar estas visiones, que padres de familia, que madres de familia, que la sociedad, toda la comunidad en general, porque esas niñas y niños que están ahora en nuestras manos son quienes mañana al pasado nos van a asaltar o nos van a brindar un servicio. Voy a recordar algo que dijiste hace rato. También, madres, padres, familia, nos enfocamos y exigimos más allá de lo que tiene que ser. Nos tenemos que sentar y realmente hacer y transformar esta comunidad. No vernos como gremios aislados, que son los docentes, es el gremio docente, los padres de familia. Tenemos que aprender a caminar juntos. Sería eso, que el trabajo colaborativo de la educación tiene que ser todos los actores, toda la comunidad escolar, todos. Por eso sería la comunidad al centro. Sí, y digo, el presidente López Obrador en algunas conferencias matutinas le ha dedicado a este tema propiamente hace un par de años, ¿no? Ahora, recientemente, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, le dedicó también una de sus conferencias matutinas a este tema, junto con la Secretaría de Educación. Y bueno, la exposición que daban respecto a una serie de conflictos que parecen añejos, pero que son prácticas que se fueron normalizando por parte de otros regímenes, y que bueno, es lo que ahora pareciera que detona un conflicto y donde pareciera que otra vez caemos en lo mismo. Pero digo, es un llamado también a los compañeros y compañeras docentes a que, como bien lo decías tú, vean dónde está la verdadera necesidad. Porque es cierto, a ver, la mayoría son buenos, es cierto. Hay algunos y algunas que engañan. Y bueno, esto se va volviendo una bola de nieve y luego le van dando entrada a otros agentes externos. Y bueno, yo sí digo, haría un llamado pues, para que nos concentremos en lo que de verdad importa. Pasaba lo mismo con los libros de texto, que ahorita les quiero preguntar sobre los libros de texto, que de repente el debate se centró en hablar de comunismo o no hablar de comunismo, en hablar de la mal llamada ideología de género o no hablar de la ideología de género. Y yo decía, bueno, ¿y cuándo vamos a debatir lo que de verdad importa, que es el futuro de la niñez? O sea, ¿qué clase de ciudadanos y ciudadanas estamos creando? Si el libro de texto sirve para eso o no. Y parecía que eso era lo que menos importaba, tanto porque unos lo hicieron a propósito y porque otros nos enganchamos, porque realmente lo que importaba era eso. Padre de familia. Libros de texto, ¿cómo los ves? Ya los vi. Afortunadamente tengo unas pequeñas que ya les entregaron sus libros, que ya se los hicieron llegar. Desde mi punto de vista, están bien. Hay que analizarlos, hay que revisarlos, depende de la manera de pensar de cada persona, pero lo que se está buscando con el nuevo modelo educativo, para mí como padre de familia está excelente. ¿Por qué? Porque los niños tienen que aprender, vuelvo a repetir lo que mencionaba anteriormente, lo que aprenden se debe de aplicar en la sociedad. Están aprendiendo a vivir, están aprendiendo a convivir, están aprendiendo a resolver situaciones en base a lo que se vive diariamente en el hoy día a día. ¿Sí? No los he leído completamente, la parte que he visto, alguno que otro tema se me hace bastante bueno, la manera en que lo abordan. Sabemos que siempre se han manejado ideologías en los libros de texto desde que yo tenía 6 años, 5 años. Por supuesto. Depende de la persona cómo lo tome. Depende del padre de familia, depende del alumno, el cómo los utilice, el cómo aplique esos conocimientos o todo lo que viene en los libros de texto. Sí, cuando hablaban de
adoctrinamiento, etcétera. Yo decía, bueno, pareciera que estos muchachos nunca vieron los libros de texto del foxismo y del calderonato, porque digo, como historiador a mí me parecía aberrante ver, y que fue uno de los triunfos culturales de esos sexenios, darle cabida a movimientos como la Guerra Cristera y plantearlo como, a ver, es un episodio de la historia, pero plantearlo como una persecución y no como un movimiento político armado que buscó derrocar el régimen establecido. Y cuando dicen, bueno, es que hacen mención a Lucio Cabañas, digo, pero pues bueno, era un movimiento político armado que buscaba derrocar también el régimen establecido y que no era gratuito, como el movimiento cristiano tampoco fue gratuito. Hubo razones detrás que los impulsaron. Yo veía cómo se encumbraba la imagen de Maximiliano o de Iturbide, ¿no? Maximiliano era más liberal que los liberales mexicanos, su único problema era ser blanco y ser europeo, pero era lo mejor que le podía haber pasado. Decían. Y aparte ser hombre. Ajá, exactamente. Y heterosexual, hasta donde sabemos, ¿no? O sea, y era como, bueno, y nadie decía nada, nadie alzábamos la voz. Y ahora nos dicen, no, sí, nos quieren adoctrinar, es una escuela de pequeños camaradas, ¿no? Lo que están creando. Por favor. Libros de texto, Mirola. Libros de texto. Pues ahorita precisamente mencionabas, ¿no?, del calderonismo de Fox. Precisamente con Fox en el 2002, si no me equivoco, se eliminó del programa de los libros de texto la materia de civismo, ¿no? Entonces ahí no hubo mucho quien chistara, ¿no? O por lo menos en los medios de comunicación que manejaba la derecha, ¿no? No se escuchaban estas opiniones, no se escuchaba la crítica en contra de la eliminación de la materia de civismo, ¿no? Que al final de cuentas, pues el civismo lo que hace es forjar ciudadanos. Y respecto a los libros de texto, pues yo afortunadamente ya por ahí les di una ojeada, no, maravillosos, la verdad, pues es eso, ¿no? Rescatar, ¿no?, el valor comunitario, ¿no?, entre otras cosas, y la formación humanista. O sea, es un cambio de paradigma, no solo es porque pareciera que el tema es los libros de texto, pero los libros de texto solo son una rama. El árbol, pues es eso, ¿no? La nueva escuela mexicana, ¿no? El nuevo paradigma, para dónde va la sociedad, ¿no? Y que este gobierno de la Cuarta Transformación, pues qué es lo que pretende hacer con los ciudadanos. Y pues yo por ahí ya le di una ojeada a algunos libros y pues es una forma muy diferente, muy dinámica de enseñanza a las y los niños y los adolescentes. Bueno, si me permite, sí, ¿la apoyamos? Sí, lo que tanto se criticó es justo lo que no supieron. Yo puedo comentarte que tengo 2 décadas, 20 años estudiando. Para mí, Frida Díaz Barriga, cuando habla de la enseñanza in situ, nos empieza a hablar de la nueva escuela mexicana y ella publica su libro en el 2006. Entonces, cuando surgen personajes que medianamente empiezan a criticar, cito un ejemplo, porque un padre de familia sí fue y me encaró en la oficina, que cómo era posible que hablaran de Pedro Infante, que porque es un borracho y que podían aprender de su vida. La pregunta es muy sencilla, a ver, describamos a Pedro Infante. Es que es un borracho, mujeriego, tomador, permítame. Yo le estoy preguntando porque en el libro viene la vida de Pedro Infante, no viene el personaje, el ícono del típico macho mexicano. Entonces los libros de texto en primera están constituidos a partir de 4 metodologías sociocríticas, 4 formas de aprender. Y ya no le llamamos asignaturas o materias, ahora las concebimos como disciplinas, porque todas se pueden entrelazar. De tal forma que puedo trabajar español y a la par matemáticas, formación cívica y ética, artes. Puedo englobarlas en un solo proyecto. Pero ¿cuál es la finalidad? Cuando hablamos que hay 10 rasgos de perfil de egreso, es porque dentro van 7 ejes articuladores. Capacidades humanas a desarrollar en niñas, niños, jóvenes y adolescentes.
Esta es la finalidad de la nueva escuela mexicana. Cuando hablamos de una educación humanista es porque se tiene que cumplir ese derecho a formarse como humanos. No somos obreros. Tenemos que romper también ese paradigma. No somos números. No somos números, exacto. Somos personas, somos sujetos, somos seres que amamos, que sentimos, que aprendemos ahora a canalizar nuestras emociones y por tanto es, en ese pensamiento crítico, estudiamos la vida de Pedro Infante, pero contrastamos con ese personaje, ícono del modelo del macho mexicano, de buscador de pleitos, desobligado de casa, que se concebió. Los estereotipos nos forman más que en la escuela. Entonces, si regresamos a la nueva escuela mexicana y logramos desarrollar estas 4 metodologías sociocríticas, niñas y niños van a construir su propio aprendizaje. En ese 4 pilares de la educación, aprender a aprender, que sería el primero, ser autónomos, que ellos regulen su aprendizaje, que se establezcan metas, que aprendan a hacer y a convivir. Ok, regresando de la pausa, terminas, por favor, Juan Carlos, y terminas también, Miroslava. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, perdón Juan Carlos, te interrumpía. Y después le regresamos los micrófonos a Miroslava y regresamos con Naufel. Adelante. Muy bien, vamos a continuar sobre todo vinculando el por qué es importante que maestras y maestros estén dentro del aula. En este nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, al estar aprendiendo juntos, tienen que descubrir en los diferentes talleres que trabajamos con ellos, esa es la premisa principal. Relájense, tómense su tiempo, pero tenemos que empezar con el pie derecho. Y cuando nos empezamos a ausentar de las aulas no vamos a tener esa continuidad. Puedo augurarles esto. Una vez que se logren dominar las 4 metodologías sociocríticas, no se van a ocupar libros de texto. En realidad, si fuéramos allá a la protección del medio ambiente, ¿cuántos árboles nos cuesta producir los libros de texto? Claro. Pero para poder transitar hacia esa parte, primero tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que desaprender conductas, modelos educativos que hemos tenido como maestras, maestros. Fuimos a una escuela, tuvimos un modelo de enseñanza, tenemos algunos madres, padres de familia que están encima de nosotros, de las maestras, de los maestros, y exigen, no se diga los de primer grado. En noviembre, diciembre, la niña y niño ya están deletreando. Y cuando ven los nuevos libros de texto, dice, ¿y aquí en qué momento van a aprender a leer y escribir? Entonces, regresamos nuevamente. Tenemos, aparte, luego la carga para, en estos nuevos libros de texto, ver estas 4 metodologías sociocríticas y manejar la metodología del aprendizaje de la lectura y la escritura. Tenemos que trabajar juntos. Yo voy a abonar por eso, tengo fe en mi México, en nuestro gobierno, en todos nosotros, y tenemos que hacer nada más lo que nos toca. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Qué nos ha...? Bueno, puedo decirlo, yo soy una de las personas que algunos me han criticado. Soy jefe de sector, aún no alcanzo los 50 años de edad, y me dice, pero es que estás muy joven para alcanzar la jefatura de sector. Es que los años no te dan la experiencia, la vida, el vivirlo es lo que te da la experiencia, y es lo mismo que necesitamos ahora, que estén dentro de las aulas para adquirir esa experiencia, tener ese aprendizaje de las 4 metodologías sociocríticas. Miros, ¿querías decir algo más? Sí, Sí. te interrumpimos. Pues, no hay problema. Es un conversatorio aquí, todas las opiniones caben. Pues sí, el tema de los libros de texto, pues yo creo que igual los padres de familia también van a aprender junto con sus hijos, con sus hijas, los maestros también, ¿no? Un tema de deconstruirse, porque también pues vienen temas pues que son trascendentales ya para la vida actual en la que vivimos, ¿no? Los nuevos retos históricos, qué es lo que vivimos, y pues esos contenidos, pues sin duda todos vamos a tener que adaptarnos también
a la nueva escuela mexicana y es una etapa histórica, ¿no? O sea, no nada más es un modelo educativo, sino es una etapa histórica que se inaugura también una escuela de ciudadanos y de ciudadanas. Y muy cierto lo que decían, ¿no? Lo que decía Naufel, se aprenden cosas para aplicarlas en la vida. Creo yo que la nueva escuela mexicana justamente se plantea eso, ¿no? Nace desde la realidad inmediata, que es la de muchos, la de la mayoría de los mexicanos. Yo entiendo, pues, que haya gente que tal vez vive en Atlanta, como la familia de un ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y pues entiendo que pueda tener cierta resistencia, ¿no? Pero pues nosotros vivimos en el México, en el México real. Así es. Y bueno, yo veo eso y lo celebro. Claro que a lo mejor, digo, tal vez hay cosas que tengan que corregirse en los libros, como siempre. Hay retos, hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar, pero bueno, al final de cuentas, creo que es un avance donde estamos, ¿no? Es un paso. Total. Naufel, educación sexual. ¿Cómo lo concibe un padre de familia como tú, que tiene 2 pequeñas? Ok, para mí es muy importante el aspecto de educación sexual, mi caso que son niñas, que son 2 mujercitas, bueno, de hecho son 4, quiero aclarar, Okay. No voy a dejar 2 por fuera. Ajá. Para mí la comunicación en la educación sexual con mis hijas es básica, prepararlas, enseñarlas, que entiendan que no es un tabú, que es un desarrollo, que es un crecimiento para ellas, que en una determinada etapa de su adolescencia van a tener cambios y que esos cambios no las hacen ni más ni menos que cualquier otra compañera o compañerito en el caso de cuando son niñas o niños. O compañere. O compañere. En este caso, a mí me gusta mucho hablar con ellas, me gusta mucho que ellas entiendan lo que va a pasar, que lo vean como algo natural, como algo normal, ¿sí? Que no existan esos tabús que anteriormente papá no podía hablar con la niña, mamá no podía hablar con el niño. Ahora lo podemos hacer. Ellas lo entienden, ellas están preparadas para cuando lleguen esos cambios y no sufrir algún tipo de trauma o algo psicológico que en su momento las vaya a dañar para toda su vida. Entonces tú lo concibes como algo necesario. Sí, sí es necesario. Obviamente hay un momento de la vida en que se debe de hablar. Claro. ¿Sí? No le vamos a hablar, no le voy a hablar a una niña de 6 años de un periodo menstrual. Claro. No le voy a hablar... Se le hablarán de otras cosas que tengan que ver con un tema de cómo se relaciona con los otros, etcétera, pero no, obviamente vamos avanzando, ¿no? O sea, así es. Por etapas. Como dice el lema de tu programa, Peras y Manzanas, tenemos que explicarle lo que es, Exacto. con la palabra correcta. Tenemos que decirle lo que es el desarrollo del cuerpo humano, cambiando lo que antes decíamos pilín, mariposa. Es tu órgano sexual, se llama pene, se llama vagina y no pasa nada. ¿Sí? Evitamos que en un futuro el niño o la niña tenga una información errónea acerca del crecimiento de su cuerpo, de él mismo. Ok, yo me quedo con eso porque vamos a ir a una pausa y porque efectivamente creo que es una opinión que emana de un padre de familia y creo que es bastante rescatable. Las cosas tienen que hacerse sí o sí. El tabú, todo este tema moralino, porque yo sí creo que la moral existe, pero otro tipo de moral, no esta. ¿Sí? Este tema moralino de hacer caso omiso de ciertas cosas, pero que nos lleva a la hipocresía. Decía Nietzsche, la gente que es muy moralista la tiene tanta que la tiene doble. Pues es cierto, tienen doble moral. Y creo yo que es rescatable porque justamente en estos momentos donde se habla de tantas cosas, donde tenemos un candidato a la presidencia de la República que ha dejado de lado la laicidad y que toma estandartes religiosos por un lado y que busca ser presidente de la República. Creo que es importante que entendamos eso. La fe y las creencias son respetables y hay libertad de culto, pero en cuanto a la rectoría de la educación se refiere, tiene que ser laica justamente para no caer
en temas y no conflictuarnos con ningún tipo de creencia. Y en lo que compete a la educación sexual, pues tiene que ser científica, tal cual es. Así es. A su tiempo y a sus formas, pero científica. Vamos a ir a una pausa y regresamos para el último bloque para armar conclusiones. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, vamos a armar las conclusiones. Conclusión, el papel del docente, considero, según lo que todos ustedes han dicho, de la y el docente, es importante, tiene que estar en el aula, es un complemento a la educación que se tiene en casa, que se tiene en familia. Tenemos que poner atención como padres, como hermanos, como primos, como tíos, tías, hermanas, etcétera. Debemos cuidar a nuestros niños, niñas y tal vez niñas, claro que sí. Debemos de cuidarlos y tenemos que poner atención en eso. Al final de cuentas, los libros de texto parece que también son un complemento, ¿verdad?, para el docente. Y que, bueno, las prácticas que se cargan un poquito hacia temas de corrupción y que impiden que en ocasiones, principalmente en esta etapa de la historia de México, el docente y la docente se aleje de las aulas, pues creo yo que deben ser condenadas. ¿Tu conclusión, Juan Carlos? Concluyendo, bueno, con todos los temas que estamos aquí comentando y retomando el último, hablando de educación sexual, nos lleva primero a reconocer que estamos construyendo el México. Alguna vez escuché que la historia no es el pasado, sino que estamos haciendo el día a día. Si pensáramos que cuántos años tiene realmente nuestra nación, somos de las naciones más jóvenes del 200 mundo. 200 años. 200 años relativamente. ¿Cuántas generaciones? 6, 7 Y generaciones. 100 años nos la pasamos en conflictos, ¿eh? Sí, o sea, no hubo mucha estabilidad. Entonces, esta es la oportunidad que tenemos para realmente hacer esta revolución. Las revoluciones, los cambios no son ni con las armas, ni con salir a veces a gritar. Si realmente quisiéramos transformar el país, si amáramos el país como lo pregonamos, nos meteríamos a las aulas, aprovecharíamos la oportunidad como padres de familia, porque también soy padre de familia, como docente, como maestra, maestro, y les daría a las niñas y niños la oportunidad de desarrollarse como seres humanos en plenitud. Que sí sean críticos, que sean conscientes de su realidad, que sean conscientes de las vejaciones que se están viviendo día a día. Entonces, que logren llegar a transformar su vida, su entorno inmediato y por ende toda su comunidad y el país. Eso es lo que yo concluiría, que tenemos que hacer lo que nos toca. Si no me gusta lo que me pagan, pues hay muchos trabajos. Claro. Yo amo mi trabajo y me entrego, y claro que lo he dicho también, al momento de mi jubilación me retiro hasta donde dé mi vigencia. Sería lo que Muchas gracias, Juan Carlos. Los filósofos se han dedicado a interpretar de múltiples maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Onceava tesis de Marx sobre Feuerbach. Miroslava, tu conclusión. Mi conclusión, yo creo que estamos viviendo, como lo mencionaba hace un momento, una etapa histórica en donde pues creo que estamos viviendo un triunfo las mayorías, ¿no? El hecho de que entre todos podamos generar comunidad y además con una visión crítica, con una visión humanista, pues al final de cuentas pues es el triunfo de lo que hubieran soñado muchos revolucionarios, ¿no? Creo que estamos a punto de vivir esta etapa de generar entre todos comunidad, y que también, pues espero que no suene a propaganda, pero pues esto es gracias también a un gobierno que pues está enfocado en las mayorías, ¿no? Es un gobierno popular y yo lo veo de esa manera, ¿no? Diría Ulrich Meinhof, justamente una chica, una compañera revolucionaria alemana, arrojar una piedra a un cristal es un acto aislado. Incendiar un auto es un acto aislado.
arrojar 1000 piedras al mismo cristal y y encender 1000 autos al mismo tiempo es un acto político. Justamente las mayorías, y digo, pongo este ejemplo, no estoy incitando a eso, solo pongo el ejemplo para que entendamos que cuando las mayorías tomamos el control, decidimos, opinamos, participamos en un ambiente democrático, pacífico y de diálogo, pues estamos haciendo un acto político también. Así es. Y eso necesita nuestro país. Naufer, tus conclusiones. Primero que todo, retomar el tema de que el docente tiene que tener vocación para poder ser docente. La mayoría, como lo mencionan, son muy buenos docentes, llegan a ser modelos, llegan a ser guías, llegan a ser inclusive familias en un determinado momento, y agradecerles a todos esos docentes que se entregan día a día en el aula, día a día con nuestros niños, porque pues les damos la confianza de estar con ellos. ¿Sí? Retomando el tema para concluir los famosos libros, solo son herramientas. Al final del día van a pasar, van a quedar atrás, y esperemos que nos sirvan, que nos ayuden. Agradecer nuevamente a todos los profesores, a los docentes, mejor dicho, y a ustedes ahorita por invitarme a esta mesa de debate. A todos nos rompió el esquema, y qué bueno que aprendimos algo. Docentes, ya todos nos confundimos. No, perdón, docentes. Está bien, hoy aprendimos algo nuevo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Esta es su casa. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión es sostenido con el pueblo de Michoacán, con los impuestos del pueblo de Michoacán, y por eso es de puertas abiertas para todos. Nunca más tendrá que ser un martillo del gobierno en turno, sí una herramienta para construir, para dialogar, incluyendo a la oposición. Yo siempre lo digo, está la invitación abierta, vengan a construir, a dialogar, debatamos. Como dice Pigmenio Ibarra, si nos queda el diálogo, nos queda todo. Así es. Las puertas están abiertas, nosotros tenemos que distinguirnos por eso. Y por eso nuestro eslogan es todo el sistema al pueblo. Y hoy estuvieron ustedes aquí, representantes de distintos sectores de la sociedad, del pueblo, que se organiza, que trabaja, que quiere salir adelante todos los días. Y yo les agradezco mucho que hayan venido. Al contrario. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Miroslava, y muchas gracias, Naufer. Pues nos vamos. Pretendimos con peras y con manzanas analizar, debatir, platicar, concluir. ¿Qué es lo que sucede con el papel del docente en el aula, con los libros de texto, y cuál es la fuerza que le puede ayudar al país a transformar la sociedad? El docente juega un papel súper importante y es necesario que lo apoyemos, que lo escuchemos, como también es necesario que lo critiquemos y lo denunciemos cuando se cae en actos indebidos. Pero sobre todo, recuerde que usted tiene la última palabra y ojalá se haya llevado de esta mesa una excelente conclusión. Yo soy Benjamín Mendoza, muchas gracias por habernos visto y recuerde, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó